Bueno, entonces vamos a hablar de del primer paso dentro de la etapa de análisis, que es la definición del problema. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acerca de la definición del problema. Ustedes ya conocen de pronto algunas metodologías que enmarcan este proceso de la definición del problema como tal. Y dentro de esas metodologías, por supuesto, está lo que ustedes vieron en Intro 1 e Intro 2. Bueno, algunas metodologías, creo que esta la vieron en Intro 2, que es el árbol de problema, ¿sí? Que también tocamos ese tema la semana pasada, cuando les preguntaba en qué consistía y bueno, alguno de los compañeros me dijo que uno colocaba en el centro la problemática y luego en la parte de abajo y en la parte de arriba colocaba las ramificaciones de ese árbol que decían las causas y los efectos de esa problemática. Simplemente a manera de generar ese detalle que está relacionado con con la problemática. Así es conocer en detalle ese problema, cómo se genera. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la definición de un problema. Entonces, para empezar a conocer cómo es la definición de un problema o cómo se llega a la definición de un problema, entonces vamos a hablar acerca de qué es un problema. Bueno, un problema, de acuerdo a lo que dice ahí, es una cuestión que se propone con la finalidad de ser aclarada o de resolverla utilizando una metodología determinada, en este caso, metodología proyectual de diseño. Y también podemos ver un problema como una necesidad. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar acerca de las necesidades de acuerdo a un modelo de un autor que se llama José Jurán. ¿Listo? Entonces, más adelante hablaremos de eso. Si no estoy mal, creo que es la próxima clase. Entonces, un problema puede verse como una necesidad sin resolver o aquello que de pronto no tiene solución por el momento, ya sea que la solución de pronto esté esperando un avance tecnológico o que haya una mejor aplicación, digamos, en términos del mercado, o que de pronto haya usuarios que todavía no estén dispuestos a pagar por ese producto o adquirirlo, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es un problema, una cuestión que se propone con la finalidad de resolverla. Bueno, póngale cuidado. Aquí, eh, obviamente, cuando uno tiene una situación, problema, pues lo que uno busca es tratar de resolverla, pero a través de la innovación. Es decir, que ese diseño, entendiendo diseño como el resultado de una actividad proyectual, que ese diseño al que yo llego a través de la aplicación de la metodología sea un producto innovador, pues porque no tiene mucho sentido resolver una necesidad o resolver un problema con cualquier producto, sino más bien con un producto que obviamente genere innovación y que pueda hacer que dentro de la organización en la que yo esté, pues se pueda generar utilidades, dividendos y bueno, muchísimas cosas. Esta es una problemática que evitar el robo de bicicletas es una problemática que tomó este diseñador industrial. Este personaje es un diseñador industrial francés que dio una solución innovadora a evitar el robo de bicicletas. Normalmente cuando usted va a parquear, digamos, cuando usted está andando en una bicicleta y va a parquear la bicicleta después de que se desplaza a alguna parte, digamos, a la universidad, allá existen como unos parqueaderos, ¿sí? Pero esos parqueaderos, digamos, en ciudades o en países donde no hay mucha costumbre o no se ha fomentado el uso de la bicicleta, pues es difícil encontrar esos parqueaderos, particularmente aquí en Colombia y digamos que aquí en Cali, donde de pronto hay un poquito de cultura ya de bicicleta. En algunas partes ustedes encuentran donde parquear esas bicicletas, pero en otras no. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace uno cuando uno no encuentra dónde parquear su bicicleta? Y no la puede dejar por ahí en cualquier parte porque obviamente el contexto, aquí en Colombia estamos hablando de que es un país que la inseguridad es un problema delicado y por supuesto si uno deja la bicicleta por ahí descuidada pues se la pueden robar. Entonces este personaje se puso en la tarea de dar una solución innovadora al tema del robo de bicicletas, precisamente cuando están en esas zonas donde no hay donde parquearlas. ¿De qué manera lo hace? Entonces, mire, él hace un análisis de la situación y empieza a mirar en el estado del arte
qué objetos hay actualmente en el mercado que impidan precisamente ese robo de las bicicletas. Entonces se encuentra que uno de los más comunes son las guayas o las cadenas. Entendiendo esas guayas como esos elementos que son como un cable y que en las puntas tienen como una clavecita, ¿sí? Donde yo simplemente lo que hago es encerrar la llanta de la bicicleta o amarrarla a un poste y le quito la clave y pues obviamente si yo sé la combinación pues soy el único que voy a poder abrirla para poder retirar la cicla de allí. Pero él encuentra un problema en esos tipos de métodos y es que como actualmente las bicicletas, por lo menos este tipo de bicicletas todoterreno que tienen este tipo de marcos, tienen unas llantas que se pueden remover fácilmente, pues si yo coloco la cadena en la llanta de adelante, pues se pueden llevar la bicicleta porque simplemente zafan la llanta de adelante y queda la llanta ahí pegada con la cadena y lo demás se lo roban. Lo mismo sucede con la llanta de atrás. Entonces, él resuelve dentro de su proceso que el estado del arte necesita uno varias cadenas para poder asegurar todas las partes de su bicicleta, ¿sí? Casi que una para el sillín, otra para la llanta de atrás amarrarla con el marco, otra para la llanta de adelante amarrarla con el marco o con el tenedor y una adicional también para colocar la cadena. Entonces él, partiendo de esa investigación, lo que hace es intervenir la bicicleta para poder generar una solución innovadora. Y es que lo que ustedes ven acá, estos dos tubitos negros que tiene la bicicleta, realmente son un módulo, es la abstracción de un módulo que, valga la redundancia, ese se modula con otros de su misma forma, en esta parte de acá y en esta parte de acá, y tiene este elemento de aquí que permite que haya una guaya que atraviese todo el marco de la bicicleta y que esa guaya se recoja o se suelte. Entonces, en el momento en que se recoja, como se puede ver aquí en esta parte, el modulito tiene una sección que ensambla con otra, si es un ensamble tipo macho y hembra, y la guaya va por dentro de todos esos módulos, de manera que cuando la guaya está tensionada, mantiene los módulos juntos y esto funciona como la estructura tubular del marco, pero en el momento en que suelta la guaya, pues entonces cada módulo funciona de manera independiente y permite que la bicicleta se haga las veces como de una cadena. Entonces de esa manera él solamente tiene que atravesar una guarda o la cadena pues con la combinación en las tres partes, ¿sí? Mire que aquí está amarrando las dos llantas y el marco y obviamente lo que deja que no se salga la bicicleta pues es que ella queda casi que amarrada al poste que esté allí. Entonces esto es una solución innovadora para evitar el robo de bicicletas y por supuesto es diferente a muchos otros conceptos como por ejemplo las bicicletas plegables o las mismas cadenas o incluso las alarmas, ¿sí? Entonces está bien eso porque es explorar un concepto nuevo y siendo un concepto nuevo pues lo que va a llevar es a que si es un concepto diferente e innovador pues se venda. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Cuando uno tiene un problema, lo primero que uno tiene que hacer es que definir el problema en su conjunto, es decir, es poder entender el problema, poder entender la problemática, y eso de poder entender la problemática implica entender a quién se le está presentando el problema, es decir, quién es el usuario directo, quiénes son los usuarios indirectos, entendiendo como usuario directo el que entra en directo contacto con la solución y los usuarios indirectos como los que afecta esa solución. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si usted ve una silla de ruedas, ¿quién sería el usuario directo de la silla de ruedas? La persona que tiene la discapacidad para caminar. Correcto, el discapacitado que no se puede movilizar. Y cuando hablamos de los usuarios indirectos de esa silla de ruedas, ¿a quién creen ustedes que me estoy refiriendo? Personal médico de pronto. Por ejemplo, el personal médico, porque el personal médico, cuando hablamos, Mauricio, ¿algo que aportar allí? No sé si sería así, pero tal como tal la familia también tendrá un usuario Ajá, directo. correcto. Entonces mire que dentro de los indirectos tenemos al personal médico y también a los familiares, ¿no?
¿Por qué al personal médico? Pues cuando hablamos del personal médico no nos estamos de pronto refiriendo a un médico general como tal, sino a la persona especializada que de pronto está tratando el problema de ese paciente. Y que de pronto fue el quien le recomendó que para los desplazamientos era mucho más fácil una silla de ruedas por X o Y motivo, ¿sí? Entonces, él es un usuario también, un usuario indirecto porque, por supuesto, está entendiendo que el funcionamiento le va a colaborar a la persona para sus desplazamientos. Pero también cuando nos referimos a la familia, pues también son usuarios indirectos. ¿Por qué? Porque de alguna manera un familiar de esa persona es quien lo va a estar empujando de pronto en la silla de ruedas. O si de pronto esa persona, digamos, tiene que ser, o sea, tiene que tener unos cuidados especiales, por ejemplo, a la hora de bañarse, pues al familiar es el que le va a tocar manipular la silla de ruedas para poder bañar a su tío, pues, o a su primo, o a la persona que esté en esta condición de discapacidad. Entonces, también las características de ese objeto, esos atributos deben estar pensados no solamente para el usuario, sino también para las personas que están relacionadas con el contexto, es decir, los usuarios secundarios. Entonces, habrán usuarios directos, usuarios indirectos, habrá la persona que paga por el producto, el que lo utiliza, y todos estos y cada uno tendrán necesidades ligeramente diferentes, pero que están relacionadas con una misma problemática en común. Entonces, cuando nosotros hablamos de que lo primero que hay que hacer cuando tenemos un problema es definir el problema en su conjunto, es entender el contexto, entender los usuarios, entender, por ejemplo, qué alcances tecnológicos tenemos para fabricar una propuesta innovadora o si tenemos que crear la tecnología. ¿Sí? Entonces encuentro varios temas y varias cosas sobre las cuales debo investigar para poder empezar a plantear ejercicios o alternativas de solución a esa problemática. Hay un autor que es un diseñador industrial, él se llama Bruno Munari, es un diseñador industrial italiano, y digamos que él tiene un libro que es, podría decirse, digamos, de los fundamentos básicos del diseño industrial. Entonces, ese libro se llama ¿Cómo nacen los objetos? ¿Sí? Y plantea, dentro de muchas otras cosas, pues precisamente la metodología proyectual para solucionar los problemas a través del diseño, ¿sí? Entendiendo el diseño como resultado, que es la creación de los diferentes objetos que solucionan esos problemas. Entonces Bruno Munari, dentro de su libro, que por cierto ahí hay una documentación en la carpeta de la clase número 1 que les señalé la semana pasada, ahí hay unos documentos, dentro de esos está un extracto del libro de Bruno Munari, o de uno de los libros de Bruno Munari, que habla sobre este tema, ¿sí? Entonces él dice en una frase que muchos creen que los problemas ya han sido suficientemente definidos por sus clientes, pero esto no es en absoluto suficiente. Entonces, él ahí se está refiriendo a que a veces nosotros vemos como, bueno, cuando el cliente llega con una necesidad, pues en teoría él sabe cuál es su necesidad y todo eso, sí, y aparentemente viene con la definición de la problemática, pero uno tiene que ir mucho más allá de esa problemática definida por el cliente, porque pueden haber otros elementos que se incluyan dentro de esa problemática que no necesariamente hayan sido pensados por esa persona que necesita resolver esa problemática, y pueden ser elementos clave a la hora de generar las alternativas de solución. Mauricio, cuénteme. Profesor, un aporte. De hecho, él también habla mucho de la importancia sobre el desarrollo sostenible, de que es muy necesario de que se busque optimizar el uso de los recursos no renovables para no afectar a las futuras generaciones. Sí, correcto, exactamente. Sí, eso es dentro de muchas cosas pues que habla en sus libros, porque tiene varios. Yo hablo particularmente del libro de Cómo nacen los objetos, pues porque es como una especie de Biblia para nosotros, donde nos basamos o aprendemos precisamente el tema de la metodología proyectual, o lo que estamos viendo acá pues que es como este método del design thinking. Pero sí, trata de muchos otros aspectos, incluido lo que dice Mauricio, el tema pues del análisis del ciclo de vida del producto, de cómo nace, por ejemplo, el objeto desde la explotación de la materia prima y obviamente la responsabilidad social que hay con todo este tema.
para generar pues esta producción sostenible. Entonces, bueno, Einstein decía algo muy importante también, y es que él ponía digamos, el problema en función de la formulación, ¿sí? Entonces él decía que la formulación de un problema es más importante que su solución. Y esto es algo, o sea, parece una frase, digamos, sin sentido, pero realmente es muy profunda, porque cuando uno habla de la formulación de un problema, realmente es en lo que está basando toda la solución. Entonces, si usted formula mal un problema, es probable que llegue a una solución errada, es decir, una solución que no cumpla cabalidad con esa problemática planteada. Entonces, aquí lo importante es la formulación del problema. Por eso esta fase de la metodología, la fase de análisis, es la más importante, y llegar a la definición del problema, a una correcta definición, es decir, conocer en detalle la problemática, debe ser un ejercicio que se haga realmente a conciencia, donde no queden cabos sueltos ni cosas así, porque esos cabos sueltos, como veíamos por ejemplo en la clase pasada con el tema del televisor, pueden hacer que usted no tenga un producto que, a pesar de todo el trabajo y la inversión de tiempo y costos que hizo, no sea exitoso. Entonces, esto es lo importante. Hay que aprender a formular bien el problema, porque eso de alguna manera puede garantizar que la solución sea exitosa. Entonces, ¿qué sirve o para qué sirve la definición del problema? Entonces, la definición del problema sirve para estas tres cosas. Sirve para definir los límites en los que debe moverse quien lo proyecta. En este caso, quienes proyectan el problema, pues obviamente son las personas que están trabajando en esa situación, en esa problemática. Entonces, los equipos de diseño, los equipos de ingeniería, los equipos de mercadeo, de contabilidad y costos, bueno, todas estas personas que están trabajando en pro de sacar un buen producto, un producto innovador. Esto de definir los límites pues es muy, muy clave, porque en los procesos de investigación yo me puedo quedar toda la vida investigando muchas cosas, leyendo muchos libros, viendo muchos videos, haciendo muchos procesos de indagación, de investigación, un montón de cosas. Pero hay un problema, y es que si yo no defino los límites de esa investigación, yo me puedo quedar investigando toda la vida y no voy a llegar a la definición del problema. O sea, voy a terminar encontrando muchos y múltiples detalles que a lo mejor no tienen nada que ver con el problema o que no son tan relevantes. Entonces, realmente tengo que definir de dónde a dónde quiero investigar, entendiendo que un problema se puede subdividir en diferentes subproblemas, como por ejemplo lo veían ustedes con la metodología del árbol de objetivos, perdón, del árbol de problema, donde ustedes analizan las causas, es decir, los subproblemas de esa problemática general, y los efectos, es decir, los problemas futuros o los problemas que se están generando a partir de esas causas. Entonces, en esa subdivisión yo puedo encontrar precisamente esos límites, es decir, puedo coger uno de esos factores y empezar a resolverlo por ahí. Resolver un problema generalizado es muy complicado, ¿sí? Porque puede tener muchas variantes. Entonces es más fácil empezar a coger cada una de esas variantes y empezar a darle solución con diferentes problemas para resolver partes de esa problemática generalizada y poder encontrar, digamos, diferentes objetos o diferentes soluciones que trabajen en pro de la solución general. Otra cosa es que cualquier problema puede ser descompuesto en sus elementos. Entonces, cuando hablo de los elementos de un problema, estoy hablando no solamente de los subproblemas que se están generando, sino que esos subproblemas están orientados a tres elementos clave que tienen todos los problemas, y que son los subproblemas que se le presentan al usuario, los subproblemas que se presentan en el mercado, es decir, en el contexto, y los subproblemas que puedo encontrar en la tecnología. Subproblemas de la tecnología, como por ejemplo, listo, actualmente no hay una tecnología determinada para desarrollar una solución problema. Les voy a poner un ejemplo: la teletransportación. ¿Sí? La teletransportación como concepto funciona, es un producto conceptual. Bueno, no sé si de pronto ustedes, por la época pues en la que hayan nacido, se acuerdan de una película, de pronto no, una película que se llamaba La Mosca. La Mosca era una película que, además de pues bastante asquerosa, planteaba el diseño de un aparato que eran dos cabinas que permitían que una persona se teletransportara a través de ella. O sea, era la transportación de un punto A a un punto B,
con una tecnología nueva. Y eso como concepto funciona, ¿sí? Todo el mundo conoce el concepto de teletransportación, pero hasta el día de hoy no ha habido un avance tecnológico que permita que eso se dé. Entonces quiere decir que como concepto, aunque funcione, pues está todavía la problemática de que la tecnología no ha llegado todavía a ese desarrollo para poder hacerla posible. Entonces, todos esos problemas tienen unos subproblemas que están orientados a esas tres dimensiones sistémicas. Los problemas que se presentan para el usuario, los problemas que se presentan en el mercado, es decir, en el contexto, y un número identificado de posibles usuarios como el primero que se analizó, y también los problemas de la tecnología. Y finalmente está el tema de descomponer el problema en sus elementos, que quiere decir descubrir numerosos subproblemas. Entonces, a la vez, cuando yo defino cuando estoy en el tema de la definición del problema y estoy encontrando subproblemas, pues puedo encontrar también que esos problemas, si tengo el problema macro, llego a unos problemas que tiene el mercado, el usuario y la tecnología, y a su vez cada uno de esos pequeños problemas dentro de cada una de esas categorías puedo encontrar numerosos subproblemas adicionales y problemas más pequeñitos que están colaborando como causas o efectos a que se esté generando esa problemática general. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la definición del problema, tratar de conocer en detalle toda esa problemática para saber por cuál de las ramas deseo yo empezar a solucionar esa situación. Entonces, más o menos esto visto desde un gráfico sería así. Yo tengo un problema grande y los elementos en los que puedo descomponer ese problema son el usuario, entendiendo al usuario como quién es la persona que lo necesita, que necesita resolver esa situación. Quién es la persona, por ejemplo, que compra el producto, o mi cliente, ¿sí? Ese sería el usuario, la persona que tiene la interacción con el producto o que compra el producto. A eso se le suma el segundo elemento, que es el mercado, es decir, cuántas personas como ese usuario necesitan resolver esa situación, dónde están ubicadas, en qué contexto y por qué necesitan resolver esa situación. Entonces aquí empieza todo el aspecto contextual de la problemática. Y finalmente a eso le sumo la tecnología, es decir, ¿qué hay actualmente en el mercado que esté tratando de dar solución a esa problemática? Pero adicionalmente, si no lo está haciendo de manera directa, sino por ejemplo un producto sustituto, y ahorita vamos a hablar de qué son productos sustitutos, si eso realmente está cumpliendo a cabalidad con esa solución o simplemente lo está haciendo de manera parcial, o si actualmente yo cuento con la tecnología, por ejemplo, para producir ese elemento, o tengo que esperar que la tecnología avance, o realmente mi problema está en que debo construir esa nueva tecnología. Y entonces los problemas se enmarcan dentro de estas tres dimensiones sistémicas. Y a su vez, cuando yo analizo cada una de estas dimensiones sistémicas, lo que estoy haciendo es encontrar subproblemas o subcategorías de problemas que tiene el usuario, subcategorías de problemas que tiene el mercado, ¿sí? Como digamos, la vida en ese contexto, y finalmente también subproblemas que tiene la tecnología. Entonces, ¿por qué uno debe, o sea, para llegar a la definición del problema, debe encontrar estos tres elementos y los subproblemas que se le presentan a cada uno de estos elementos? Por esta razón, ¿sí? Llegar a la definición del problema significa estar aquí en el centro. Porque si usted conoce solamente el usuario y conoce el mercado, es decir, usted está aquí, pero no conoce la tecnología o no tiene una investigación correcta en la tecnología, entonces es un producto que usted puede, o sea, es un producto que lo pueden usar, se puede ser utilizado, es un producto que usted lo puede comercializar, pero es un producto que no se puede producir. Ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, la teletransportación, que era lo que les había comentado ahora. La teletransportación es un producto que puede ser usado por una persona, que puede ser comercializado. O sea, en el momento en que salga la teletransportación, mucha gente lo va a utilizar, ¿sí? Porque se van a tener que ahorrar los viajes en bus, los viajes en avión y un montón de cosas. Pero actualmente no está la tecnología, o sea, falta un desarrollo tecnológico para que se produzca. Entonces, son los productos conceptuales. Son productos que se pueden usar, se pueden comercializar, pero no se pueden
construir o fabricar porque no hay desarrollo tecnológico. Entonces estaríamos acá, no puede producirse. Cuando yo conozco el mercado y la tecnología, entonces cuando yo conozco esto y esto, o sea, hago un análisis de esta parte y de esta parte, entonces tengo productos que se pueden comercializar, que se pueden producir, pero no están resolviendo las características del uso, ¿sí? Es decir, no están resolviendo los problemas como tal. Entonces ustedes me dirán, no, profe, pero pues eso suena ilógico porque, o sea, ¿quién va a comprar un producto? ¿Sí? O sea, ¿cómo se va a comercializar un producto que esté fabricado pero que no pueda utilizarse? Yo le voy a poner un ejemplo. Todos los productos de televentas. ¿Sí? Cuando usted se levanta un sábado por la mañana a ver televisión o tarde en la noche usted está viendo televisión, en algunos canales salen los famosos infomerciales. Entonces, todos estos productos de televenta. Entonces, hay un producto que se llama el Absolator que le sirve a usted para hacer abdominales y mantener un ritmo de ejercicio así usted esté trabajando y mientras está usted viendo televisión y mientras está haciendo tal cosa y si usted está cocinando, entonces puede estar haciendo ejercicio y todo este rollo. Entonces, esta gente le vende un producto que efectivamente está fabricado, que le está mostrando las ventajas y que es un producto diseñado para las masas porque todo el mundo hoy en día tiene una tendencia o está en tendencia, digamos, a ser más saludable, a hacer fitness, a comer bien, a cuidarse, a todo este tipo de cosas. Y finalmente es un producto que usted termina comprando, pero cuando le llega el Absolator a la casa, que usted lo que hace es sacarlo de la caja, los primeros 2 días lo utilizó y después lo tiene allí para colgar la ropa, ¿sí? O lo mete debajo de la cama y ahí perdura años y años y años guardando polvo y ensuciándose. Entonces es un producto que finalmente se comercializa, evidentemente está fabricado, pero a la hora del uso no está respondiendo con la necesidad o la problemática que usted quiere generar, que es precisamente ser más saludable, ser más fit, porque no está colaborando con ellos. O sea, yo no conozco el primero que se haya rayado pues en los músculos a punta de Absolator. No conozco a nadie pues que haya hecho eso. Y como tercera medida, entonces si yo conozco el usuario y la tecnología, entonces es un producto que puede producirse, es un producto que se puede usar, pero que lamentablemente no se puede vender porque no es para las masas. Este tipo de productos también existen y son los productos que son muy enfocados o son productos que son muy personalizados, es decir, muy enfocados al usuario. Por ejemplo, las prótesis, ¿sí? Una prótesis no puede ser masiva. ¿Por qué? Porque tiene un uso particular, es decir, el uso corresponde a lo que le puede dar un problema particular, una enfermedad particular, digamos una persona que le falte un brazo o que le falte una pierna, entonces se puede producir, se hace a la medida, pero por esa razón, digamos, no se puede masificar, ¿sí? No se puede masificar su venta. Entonces, en ese sentido, si yo tengo un equilibrio entre las tres cosas, ¿sí? Donde yo conozco el usuario, quién lo puede usar, cómo lo puede usar, que estoy resolviendo el problema específico. Encuentro el contexto y las relaciones contextuales que establecen esos usuarios con ese tipo de objetos y además los puedo producir, entonces estoy aquí en el centro donde estoy llegando a la definición correcta del problema. ¿Preguntas hasta allí? Listo, estamos claros. Esto es importante porque esto es lo que les va a tocar hacer a ustedes en el proyecto formativo integrador, en la definición del problema, perdón. Ustedes tienen que establecer quién es el usuario directo, indirecto, cuántos hay como ellos a través de una segmentación de mercado, cuáles son las características. Vamos a ver una cosa interesante que se llama el mapa de empatía, que es lo que permite que hoy se generen estas experiencias de compra, ¿sí? Experiencias de compra y vamos a hablar más adelante de unos ejemplos de eso y el desarrollo tecnológico también. Entonces esto es lo que vamos a tener que investigar de la situación problema del proyecto formativo integrador, que ahorita finalizando la clase lo vamos a leer. Bueno, entonces, este es el esquema de cómo se llega a la definición del problema. Yo parto de un problema general, encuentro los subproblemas por categorías del usuario, del mercado, del contexto y de la tecnología. Y luego lo que hago es encontrar problemas particulares que se le presentan a cada una de esas dimensiones sistémicas con el fin de, entendiendo todo eso, poder
generando a través de la metodología proyectual del diseño una solución creativa, ¿sí? Una solución innovadora. Ese es como el esquema de esta parte. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer con el tema de la definición de la problemática. Ahora, vamos a ver cómo esa definición de la problemática va muy de la mano con el tema relacionado a la planeación empresarial. Porque esto es importante, porque la planeación empresarial toma importancia a la hora de entender que las empresas desarrollan esos productos no solamente para la labor que fueron hechos, que es solucionar los problemas o las necesidades de sus usuarios, sino también pues porque necesita generar dividendos, es decir, necesita comercializar esos productos. Entonces vamos a ver cómo esta metodología proyectual se relaciona también con la planeación empresarial a través de la clasificación de los proyectos en el desarrollo de productos. Entonces vamos a ver este tema. Entonces, bueno, antes de empezar el desarrollo de un producto, uno debe llevar a cabo, o sea, lo ideal es llevar a cabo un proceso de planeación. Obviamente la planeación denota organización. Entonces, esa planeación puede llevarse desde dos perspectivas. La primera, desde el equipo de desarrollo, es decir, desde el equipo de desarrollo me refiero a todas las personas que están incluidas dentro del proceso de mejora o de implementación de un nuevo producto. Entonces aquí digamos que en el equipo de desarrollo, cuando uno piensa esa planeación, lo que realmente está pensando es la respuesta a estas preguntas que hay acá. ¿Cuál es el segmento al cual se va a dirigir el producto? O sea, yo como planeación debo tener claro en mi empresa hacia qué segmento de mercado voy a dirigir el producto. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que voy a apropiar y voy a desarrollar para el nuevo producto? Entonces, dependiendo del grado de innovación que yo quiera incluir en mi propuesta, entendiendo lo que veíamos en la clase pasada, que la innovación puede ser de dos tipos. Una innovación radical, cuando yo invento la tecnología, o una innovación incremental, cuando lo que hago es mantener el producto vigente en el mercado, simplemente agregándole cosas a esas funciones o a esa parte estética o formal de ese producto para mantenerlo allí. Entonces, debo tener claro pues cuáles son esas nuevas tecnologías que voy a implementar, tanto en productos ya creados como en productos nuevos, para poder mantener mi mercado y la comercialización de mis productos, ¿sí? Y por supuesto también lo relacionado a las tecnologías que tengo como empresa a la hora de producir. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que produce, qué sé yo, pañales y tiene una capacidad de 1000 pañales por hora, pues de pronto puedo adquirir una máquina y mi demanda se está aumentando. Puedo adquirir una máquina que haga ya 10.000 pañales, por ejemplo, en una hora. Y será una máquina con nueva tecnología, que gaste menos material, que contamine menos, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces ahí estoy apropiando, obviamente, esas nuevas tecnologías y por supuesto eso debe estar incluido dentro de la planeación de mi empresa. Adicionalmente, hay que establecer cuáles son las metas y limitaciones de manufactura y servicio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llegar a producir? Si estoy en capacidad de hacerlo, porque no solamente es si cuento o no cuento con las máquinas, sino si cuento o no cuento con el tiempo, con el presupuesto, con el personal capacitado. Entonces, todo esto hace parte de la planeación y, por supuesto, si yo me voy a meter en la vaca loca de hacer un nuevo producto, pues ese nuevo producto debe estar soportado en el capital humano, en los bienes de maquinaria, en la parte económica, en el manejo de inventarios, en el equipo de trabajo, bueno, en todo este tipo de cosas, pues también debo fortalecer eso. Por eso miren que la metodología proyectual de diseño no solamente afecta cómo un producto resuelve una situación problema, sino también cómo ese producto afecta mi entorno empresarial desde la planeación. Y finalmente, ¿cuál es el marco de referencia y presupuestos y tiempo del proyecto? Es decir, este marco de referencia me va a llevar a establecer qué productos, por ejemplo, necesito desarrollar, con qué cantidad de dinero o con cuánto tiempo cuento para poder generar esa respuesta rápida del mercado.
Hablábamos la clase pasada de que esta metodología lo que promueve es precisamente la eficacia, perdón, y la eficiencia en los procesos empresariales a la hora de desarrollar productos. ¿Por qué? Pues porque esto responde a la competencia con respecto al mercado. Entonces, por ejemplo, en la guerra de los celulares, cuando yo cada 3 meses tengo que sacar una nueva tecnología para poder estar liderando el mercado de venta de celulares, pues se hace bien difícil tener estos marcos o establecer estos marcos de referencias de presupuesto y tiempo. ¿Sí? Entonces tiene que ser un tema muy rápido. Entonces eso es lo que se evalúa desde el equipo del trabajo con respecto a la planeación. Pero desde el proyecto mismo, entonces aquí hay respuesta, aquí está la respuesta o se debe dar la respuesta a estas 4 interrogantes que generan algo bien interesante. Lo primero es, ¿cuáles son los proyectos de desarrollo que vamos a emprender? Dentro de mi planeación, yo tengo que establecer, listo, voy a desarrollar este producto y este producto se va a convertir en el nuevo producto estrella de la empresa. Hay unos conceptos por allí en mercadeo que no sé si de pronto ustedes los han visto, que hay diferentes productos que se denominan, por ejemplo, el producto estrella, el producto vaca lechera, el producto, bueno, son varios tipos de proyectos. Entonces, eso entra dentro de la planeación porque si mi desarrollo va a implementar uno de estos tipos de productos, pues yo debo tener claro de qué manera y en cuánto tiempo y a través de qué presupuesto voy a lograrlo. Entonces, depende de esto la proyección que yo haga con el futuro de mi empresa, ¿sí? Para generar demanda y obviamente para que yo mismo pueda generar la oferta de acuerdo a esa demanda que me vaya a pedir el mercado. ¿Cuál será la mezcla de productos, plataformas y nuevos productos derivados que emprenderán? De acuerdo a mi planeación, yo puedo, por ejemplo, sacar un producto al mercado y que ese producto dé origen a otros subproductos. Ustedes lo ven, por ejemplo, con el tema de Apple. Apple la supo hacer porque ellos generaron, por ejemplo, cuando sacaron el iPhone, sacaron este dispositivo que rompió el concepto de lo que eran los teléfonos móviles hasta el día en que salió. Sí, mire, si uno mira, digamos, el ejemplo de Apple, ¿cuál era el teléfono más avanzado que había hasta la época antes de que saliera el iPhone? Era el BlackBerry. El BlackBerry que era un teléfono que era interactivo, pero la interacción la daba a partir de un montón de teclas y de una bolita, pues que era el joystick. Eso conforme le cayera a tierra, hasta ahí llegaba. No sé si se acuerdan. Entonces, cuando sale el iPhone, él rompe con ese paradigma o ese concepto de que el teléfono tiene que tener un montón de teclas y lo rompe con una nueva tecnología donde ya tiene una interfaz táctil, donde recibe gestos, bueno, donde puede hacer un montón de cosas en la navegación y un montón de aplicaciones y bueno, todo este tipo de cosas que tienen los teléfonos inteligentes de hoy en día. Y todas las empresas vuelcan sus tecnologías precisamente a hacer lo mismo que hace Apple. Pero el detalle de Apple o la idea que tuvo Apple no fue buena si uno lo mira desde la invención del iPhone, sino lo que realmente fue un golpe, un golpe de acierto para ellos, no fue el desarrollo del iPhone, sino el desarrollo del sistema operativo del iPhone, es decir, lo que permitía que el iPhone funcionara. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron ese sistema operativo como producto y en los siguientes años no solamente salió el iPhone, no solamente salió la evolución del iPhone como el iPhone 3G, luego el 4, el 4S y así sucesivamente, sino que empezaron a salir unos nuevos productos que trabajaban también con ese sistema operativo. Por ejemplo, el iPad. Entonces surgió el iPad, surgió el iPod Touch, surgió después el iPad Pro, surgió después el iPhone no sé cómo, el tal. Entonces mire que todos los productos, empezó a generarse el mismo mercado, la misma empresa empezó a generar mercado a partir del desarrollo de ese sistema operativo. Entonces eso fue una jugada de planeación muy bien dada porque es lo que actualmente tiene Apple como una de las empresas más rentables financieramente hablando y en términos de desarrollo de producto como uno de los iconos de tecnología. Entonces, cuando yo encuentro eso, ¿sí? ¿Cuál es la mezcla de productos? ¿Cómo los voy a empezar a mezclar? ¿Cómo los voy a empezar a desarrollar? Derivado de lo que ya voy desarrollando, entonces empiezo a encontrar un mercado y un montón de cosas. Incluso ahora todavía están desarrollando, por ejemplo, los AirPods, son los audífonos estos inalámbricos, bueno, todo este tipo de cosas
que son productos derivados de otros y que me están generando mercado. Entonces, mire, ¿cómo será la relación entre los diferentes productos de un portafolio? Lo que les estaba contando ahorita, esto también lo hace Apple. Si usted, por ejemplo, compra un celular, un iPhone, de alguna manera, aunque no es obligación, de alguna manera, la persona que tiene un celular de Apple, si tiene una Mac, un computador Mac, pues la maravilla. ¿Por qué? Porque las dos cosas se pueden sincronizar. Entonces, mire, ahí estoy fomentando la relación entre los diferentes productos. Pero si adicionalmente yo tengo un iPad, entonces resulta que el iPad también se sincroniza con el iPhone y se sincroniza con la MacBook. Y si adicionalmente yo tengo un Apple TV, entonces ¿qué pasa? Yo puedo manejar el televisor desde mi computador, desde mi celular, desde mi tablet. Si yo tengo un iWatch, entonces también puedo garantizar, por ejemplo, que las aplicaciones que utilice en otro, yo las puedo revisar desde mi celular o desde mi reloj o desde el iPad. Entonces mire que ellos encuentran la relación entre todos los diferentes productos, ya sea con diseño o con funcionalidades, para permitir, obviamente, abrirse el mercado dentro de la planeación. Y esto también influye mucho en cuál es la programación y la secuencia de los proyectos. Entonces, por ejemplo, yo lanzo el sistema operativo con el teléfono inteligente. Un año después lanzo el iPod Touch, que hace lo mismo que el teléfono inteligente, pero sirve o está enfocado para escuchar música. Al año siguiente lanzo entonces el iPad. El iPad es como una especie de computador administrativo, pero sin teclado. Después lanzo tal otra cosa, después lanzo el iWatch, después lanzo ¿sí? Y entonces mire que aquí lo que estoy haciendo es generando mercado para que constantemente con la innovación de esos productos que están basados o están siendo derivados de un mismo, me vaya generando mercados y ganancia y comercialización. Entonces de eso se trata el tema de la planeación. Por eso, obviamente ese plan de desarrollo está constantemente cambiando. Entonces, como dice acá, el plan de desarrollo de producto debe actualizarse constantemente, ya que es la proyección que tiene la empresa sobre la forma en la que va a satisfacer el mercado con los productos. Entonces, este plan o esta planeación empresarial en el desarrollo de productos debe estar constantemente vigilando estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque estos tres aspectos son los que hacen que se pueda modificar, o sea, que yo la pueda modificar. Digamos, si yo tengo una planeación, un horizonte fijo dentro de mi empresa, estos tres aspectos pueden hacer que yo cambie ese horizonte para que cambie la planeación. Entonces, lo primero es cambios en el ambiente competitivo. Y si yo soy una empresa que está produciendo constantemente unos productos y resulta que mi competencia saca un producto que es muy superior al mío, pues, ¿qué me toca hacer a mí? Sacar uno mejor que el de ellos. Entonces, el cambio en el ambiente competitivo obviamente va a hacer que yo tenga que modificar mi planeación. Cambios en la tecnología, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando la tecnología, pues yo voy a poder hacer las cosas más rápido, de una manera más eficiente y voy a poder incluir esa tecnología, no solamente en mis productos para poder que hagan las cosas o sea, que se desean solucionar o que desean solucionar los usuarios, sino también los cambios en la tecnología que están relacionados con la producción de esos productos, ¿sí? Si yo tengo una máquina que hace una producción X, pues voy a querer una máquina diferente que haga una producción mucho más rápida o más pulida que la que tengo actualmente. Entonces esos cambios en la tecnología hacen que yo tenga que modificar constantemente mi planeación empresarial. Y también la información sobre los productos exitosos del mercado. Mire en el ejemplo de los televisores, a ver si se acuerdan ustedes. Cuando se estaba haciendo la etapa de análisis, que había una imagen donde estaban los diseñadores allí con un montón de televisores. ¿Para qué se hacía eso? Eso se conocía como benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? Mauricio. Lo de hacer ingeniería inversa, algo así. Sí, correcto. Es digamos una etapa donde se aplica la ingeniería inversa. El benchmarking es el análisis del ambiente competitivo. Es decir, lo que hacían, ¿se acuerdan de cuando yo les mostré la foto? Habían como 3 diseñadores y habían un montón de pantallas de televisores. ¿Qué estaban haciendo ellos con esas pantallas ahí? Estaban analizando por qué esos eran los mejores televisores del mercado para poder generar
televisores mejores que esos o por lo menos lograr que el televisor que iban a desarrollar fuera muy parecido o tuviera el mismo nivel de tecnología que tuvieran ellos. Entonces, cuando yo tengo información sobre los productos exitosos del mercado, lo que estoy haciendo es precisamente aplicando lo que dice el compañero, ingeniería inversa, para saber cómo funcionan esos proyectos y poder incluir tecnología o desarrollo a los productos que estoy generando. Bien, entonces estos son los 3 aspectos que modifican ese plan de desarrollo de productos en mi empresa. Entonces, bien, dentro de ese plan de desarrollo yo puedo generar diferentes tipos de proyectos. Para el caso de lo que nosotros vamos a ver, puedo desarrollar 4 diferentes tipos de proyectos dentro de mi planeación. Es decir, yo puedo adoptar una planeación para cada uno, o sea, para uno de esos 4 tipos diferentes de proyectos. Vamos a ver esas 4 familias. La primera familia son proyectos con nuevas plataformas de productos. ¿Sí? Cuando yo voy a desarrollar como plan de acción un proyecto nuevo, o sea, una nueva plataforma de productos, lo que estoy haciendo es generando un producto que va a ser la base para luego generar una familia de productos a partir de ello. Entonces, este tipo de proyecto genera un gran esfuerzo, pues desarrolla toda una familia de productos que se basan en una plataforma común. En este caso es el desarrollo de la plataforma. Y aquí vamos a aplicar un tipo de diseño que es diseño original o innovación radical. Ya les voy a explicar qué significan estos tipos de diseño. Por ejemplo, lo que les hablaba ahorita, el sistema operativo del iPhone, el mismo que utiliza el iPhone, el iPad, el iPod Touch, que sirve como plataforma para que los desarrollos de Apple programen sus aplicaciones pensando en este sistema. Entonces, ¿qué hizo Apple ahí? Desarrolla una nueva plataforma. Entonces, en ese caso, el producto plataforma, ¿cuál es? El sistema operativo con el que trabaja el iPhone, el iPad, el iPod Touch. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo desarrollo ese producto, lo que estoy haciendo es generando todos estos productos que ustedes ven acá abajo, todos los iPhone, todos los iPod Touch y los iPad. Y eso a su vez también sirve de plataforma para que otras personas desarrollen sus productos. Pues, por ejemplo, las aplicaciones son productos que se desarrollan a partir de esa plataforma. O sea, para que una aplicación funcione en el sistema operativo iOS, yo tengo que entender cómo funciona el sistema operativo, ¿sí? Para poder instalarla, para poder utilizar las funciones de la cámara, del micrófono, de localización, de todas estas características que tienen los celulares y las tablets y los iPods. Entonces, esa es la primera familia, un producto plataforma. Bien, vamos a ver la segunda familia. Entonces, aquí vienen los proyectos derivados de las plataformas de productos existentes. Entonces, este es el proyecto que ya se desarrolla a partir de esa plataforma que previamente fue creada. Estos proyectos se generan a partir de una plataforma ya existente para ser enfocados hacia un mercado conocido. Aquí en este caso se está aplicando diseño adaptativo síntesis y también se están haciendo rediseños. Como les digo, ahorita les explico qué significa eso. Ejemplos de derivados de las plataformas, las aplicaciones que usted encuentra en la App Store o las aplicaciones que usted encuentra en la, ¿cómo es que llaman? La Google Store. Esas aplicaciones pues tienen esa característica, son desarrollo de software como producto que básicamente se basa en esa plataforma, en la plataforma Android o en la plataforma de Apple, en iOS. Así como están, por ejemplo, los programas. En ese sentido, por ejemplo, Windows sería una plataforma. El derivado de la plataforma podría ser Photoshop, podría ser, por ejemplo, SolidWorks, podría ser PowerPoint, ¿sí? Este tipo de programas que funcionan con esa plataforma, pero establecen funciones específicas para esa plataforma como tal. Entonces, ese sería el concepto de los derivados de las plataformas existentes. Por supuesto, cuando uno habla de derivados de las plataformas, aquí entra todo lo que es el mercado de accesorios. ¿Por qué el mercado de accesorios también es un derivado de la plataforma? Porque, por ejemplo, Apple desarrolla su teléfono, digamos el iPhone 12, que está próximo a salir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos hacen el lanzamiento, hay otras empresas que se encargan de desarrollar, por ejemplo, los estuches para el iPhone 12. ¿Sí? ¿Y eso en qué se basa? Pues ese estuche se basa en la plataforma.
que es el iPhone como tal, ¿sí? Ese estuche yo lo desarrollo para ese iPhone en específico. Por ejemplo, unos audífonos, qué sé yo, que se puede escuchar música debajo del agua. Entonces yo desarrollo esos audífonos para que puedan trabajar con el iPhone, ¿sí? Entonces eso es un derivado de la plataforma. ¿Por qué? Porque tengo que entender el funcionamiento del iPhone para poder generar los audífonos. Siendo que el iPhone también es un derivado de la plataforma, entendiendo que el iPhone fue creado para trabajar con el sistema operativo iOS. Entonces, el derivado de la plataforma puede ser derivado de una plataforma que genere a su vez otros derivados o de un derivado del derivado, ¿sí? Pues no sé si me hice entender, creo que sí. Entonces, eso es lo importante. Todo el mercado de accesorios hace parte de esto. Entonces, tenemos las dos familias hasta ahora. Plataforma, luego el derivado de esa plataforma, es decir, el que se genera a partir de esa plataforma. Vamos a ver la tercera familia, que son las mejoras incrementales a los productos existentes. Entonces, esto es lo que genera la innovación incremental de la que les estaba hablando hace un ratico y que les mencioné también en la clase pasada. Aquí este tipo de proyectos trata de modificar de alguna manera los productos existentes para mantenerlos vigentes y competitivos en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, un teléfono celular, digamos, un iPhone 5, entonces 6 meses después lanzo el 5S, ¿sí? ¿Para qué lanzo el 5S? Como dice aquí la definición, para mantenerlo vigente y competitivo en el mercado. ¿Qué hace el iPhone 5S? Hace lo mismo que el iPhone 5, solamente que tiene mejor resolución en la cámara, la pantalla tiene muchos más megapíxeles, digamos tiene más memoria, el procesador es más rápido, ¿sí? Entonces hace lo mismo que el anterior, pero lo hace mejor que el anterior. Ese es el grado de innovación, ¿sí? Una innovación incremental. Entonces esa mejora incremental del producto lo que hace es que mantenga vigente el producto para que se compre en el mercado, y lo que hace es simplemente añadirle innovaciones incrementales precisamente para comercializarlo. En ese caso estoy utilizando como, digamos, método de diseño la variante de diseño o también el rediseño cuando el cambio es estético. Ya les voy a explicar eso. Entonces tenemos las tres familias hasta ahora. Plataforma, derivado de la plataforma, mejora incremental al producto que ya existe, ¿sí? Obviamente para desarrollar esto necesita uno un histórico, o sea, uno necesita entender los productos que ha desarrollado previamente para saber sobre qué le va a innovar en el mercado. Viene la cuarta familia y la última, que son los proyectos con productos fundamentalmente nuevos. Este producto, digamos, es el más arriesgado, ¿sí? Este tipo de proyecto implica buscar un producto con una tecnología diferente totalmente, que permite intervenir en nuevos mercados o poco conocidos. Es decir, este es el producto que rompe el esquema o el paradigma de lo que actualmente nosotros conocemos. Entonces, por eso son proyectos de alto riesgo. Entonces, porque uno no sabe si van a ser bien aceptados en el mercado o mal aceptados. Sí, hay tecnologías que han revolucionado el mundo, como hay tecnologías que se han creado, pero finalmente no crean ninguna, o sea, ni comercialización ni ningún tema. Entonces, por eso es que tienen un alto contenido de riesgo, ¿sí? Porque se pueden vender, pero también en algunos casos de pronto podrían no resultar, entonces perdí toda esa inversión en un montón de cosas. Entonces, obviamente, estos impactos positivos se generan si uno como organización desarrolla un producto de estos y ese producto es aceptado por el mercado, pues tiene un impacto muy positivo porque empieza a ser uno como organización a ser el referente de tecnología, de producción, de un montón de cosas, y por supuesto todo el mundo va a querer tener mi producto. Esto es un producto o una tecnología muy innovadora, lo que voy a hacer es comenzar a vender. Aquí lo que se hace es aplicar diseño original o innovación radical, ¿listo? Para el ejemplo, el iPhone fue un teléfono pues inteligente, o sea que surgió como un teléfono inteligente multimedia con conexión a internet, pantalla táctil, con soporte multitáctil, una interfaz y software minimalista que fue desarrollado por Apple. Entonces pasó lo que les comentaba ahorita. Hasta el momento, digamos que el mejor teléfono era el BlackBerry y sale el iPhone con esta nueva tecnología y el BlackBerry ahí mismo tiende a desaparecer, ¿sí?
Segundo factor que influyó en eso, pues después de que el iPhone salió con su tecnología táctil y con toda la forma de la interfaz, ¿qué hicieron todos los demás teléfonos? Empezaron a seguir el tema de los displays táctiles. ¿Bien? Entonces, por eso se dice que fue un producto que generó un impacto positivo en la tecnología y en el desarrollo de nuevos productos. Listo. Ahora sí les voy a explicar entonces lo del los tipos de diseños que se aplican a cada uno. Entonces tenemos 4 familias. Proyectos nuevos, proyectos de nuevas plataformas, los proyectos que se derivan de esas plataformas, luego los proyectos con mejoras incrementales al producto existente, cuando yo simplemente le hago mejoras para mantenerlo vigente en el mercado, y los productos fundamentalmente nuevos que rompen el esquema o paradigma, siendo una innovación en tecnología o con el uso mismo. Entonces, en cualquiera de los casos de los proyectos nosotros podemos hablar de innovación. El punto clave es saber qué tipo de innovación estamos buscando o requerimos, sabiendo que hay 2 tipos de innovación, pues ya hemos hablado de ellas. Listo, ahora sí les voy a explicar los tipos de diseño. Esos tipos de proyectos que acabamos de ver, plataformas, derivadas de plataformas, mejora incremental al producto existente y producto fundamentalmente nuevo, se deben o se crean a partir de la aplicación de estos tipos de diseño. Entonces también tenemos 4 tipos de diseño. Diseños originales o innovación, diseños adaptativos o síntesis, variante de diseño y rediseño. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de estos y cómo se aplica. Por ejemplo, diseños originales o innovación. Este tipo de diseño está relacionado con la creación de las plataformas, ¿sí? el producto plataforma, y el producto fundamentalmente nuevo, es decir, con el primero y el último que vimos, que recién vimos ahorita. Cuando yo aplico diseño original o innovación radical, estoy generando una nueva solución para una tarea dada que termina con una invención que normalmente se patenta. Es decir, estoy rompiendo el paradigma con una nueva tecnología o un nuevo producto, un producto muy innovador que no existía en el mercado. Ahí estoy rompiendo el paradigma de lo que normalmente es esa tecnología hasta la fecha o el uso que se le da a un determinado producto hasta la fecha. Por ejemplo, requieren reestructuración del entorno y un cambio de paradigma. Esto es lo que les estoy explicando. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, ¿alguno de ustedes sabe qué es eso? Ventilador, ¿no, profe? Ajá, un ventilador. Pero, ¿por qué se dice? O sea, ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero usted no acaba de decir que son productos nuevos, pues que no existían. Sí, obviamente los ventiladores existen hace muchísimo tiempo. La vaina con esto es que esto es un ventilador que funciona sin aspas. O sea, normalmente uno sabe que los ventiladores todos tienen sus aspas ahí, ¿sí? Y que eso es lo que produce, o sea, haciendo girar esas aspas, lo que el ventilador hace es recoger el viento atrás y lo tira hacia adelante, o sea, lo impulsa hacia adelante. En este caso, este ventilador utiliza una tecnología que no tiene aspas, ¿sí? Este modelito, este ventilador, ya les voy a mostrar, voy a buscar una página acá. Es un ventilador de la marca Brown. Ah, no, Brown no, un momentico. Dyson, es que es la vuelta. Sí, es el ventilador Dyson. Bueno, ya han sacado unas variaciones que son así más levantaditas, pues, y todo el rollo. Pero bueno, les voy a mostrar más o menos o por qué se dice que este es un ventilador que generado a partir de diseño innovador. Bien, entonces póngale cuidado acá. Hay una diferenciación entre el ventilador tradicional y este ventilador, ¿sí? Siendo que este tiene varias ventajas. La primera ventaja es evidente, pues que es un ventilador que es más seguro. Como no tiene aspas que gire rápidamente, pues entonces no hay riesgo de que, por ejemplo, como en este, usted de pronto en la rejilla le meta el dedo. Si usted tiene un niño pequeño, que el niño que le quepa el dedo por aquí por la rejilla, le pueda meter el dedo por la rejilla y pues obviamente se pueda lastimar allí. Entonces eso es lo primero, la seguridad. Lo segundo es que es silencioso.
Silencioso porque por supuesto no tiene aspas. Entonces aquí, aunque hay algunas empresas como Samurai, por ejemplo, que han sacado ventiladores bastante silenciosos, digamos que estos ventiladores normalmente llegan hasta un nivel de ruido, pero este definitivamente no suena para nada. Y lo tercero es que estos ventiladores, precisamente por la tecnología que tienen, por el sistema de las aspas, lo que hacen es proyectar el viento que hay detrás, es decir, ellos recogen el viento que hay detrás y lo proyectan en un montón de direcciones, ¿sí? Es decir, la brisa se proyecta no en bloque, sino que sale para todos los lados. Mientras que este tiene la ventaja de que aquí sale en bloque porque utiliza un principio que se utiliza, digamos, en las turbinas de los aviones. Vamos a ver si... Bueno, venga, yo pillo acá, pillemos este videito a ver si... Bueno, mire, esto es lo que dice que la proyección del viento es derecha, es recta. Y mire cómo colocan ahí el globito y el globito se mantiene. Entonces, mire, ahí coge otra vez el aire y lo proyecta. Entonces, ¿cómo funciona el ventilador? Resulta que este ventilador, ustedes ven que tiene una torrecita. Él sí tiene unas aspas, pero es un motorcito aquí pequeñito y a través de estos huequitos que ustedes ven ahí ingresa aire. Ese aire que ingresa lo proyecta sobre toda esta estructura que hay acá, ¿sí? Sobre toda esta parte circular. Entonces él tiene una pestañita en esta parte de acá que lo que hace es que ese viento que se está generando acá, que es una corriente de viento muy, muy pequeñita, viene y se distribuye por toda esta parte de acá y sale. En el momento en que sale, lo que está haciendo es recoger el viento de atrás, es decir, toda la parte, el aire que está aquí atrás, es atraído por esa corriente de aire y lo que hace es proyectarla hacia adelante en bloque, en un círculo, una circunferencia. Por eso ustedes ven que cuando él pone la bomba aquí, la bomba va, ahí mismo está como cerquita aquí, ahí mismo se succiona y la genera hacia adelante. Que eso es lo mismo que hacen, es un principio que funciona para las turbinas de los aviones. Las turbinas de los aviones también tienen esa forma en la parte de adelante y ustedes ven que tienen las aspas acá. Entonces, lo que hace la turbina del avión es coger el viento de adelante, el aire de adelante, lo toma con las aspas y que es lo que comúnmente se conoce como un motor de reacción, y lo que hace es proyectar ese viento hacia atrás, pero comprimido, y cuando lo mezcla con la potencia de la gasolina, pues que le da las aspas a la gasolina, lo que hace es proyectar una fuerte corriente de aire que impulsa los aviones hacia adelante. Entonces, ese principio tecnológico pues hace que el ventilador no tenga aspas, ¿sí? Entonces, por eso es silencioso, seguro, bueno, todas estas características. Entonces mire ahí que lo va jalando el globo. Si eso se pusiera, por ejemplo, en un ventilador convencional, el globo podría salir perfectamente para otro lado. Entonces, bueno, está ahí interesante el videito y los que quieran encontrar pues más información por ahí en internet lo pueden ver. De igual manera, creo, si no estoy mal, en Unicentro lo pueden conseguir. En Unicentro también hay un almacén donde los venden. Es bastante costoso, un aparatico de estos vale como 800.000 pesos, pero es bien bonito, ¿sí? Pues para la gente que le gusta el diseño, pues, y los productos como bien diseñados y todo eso, pues es una buena compra. Listo. Segundo tipo de diseño. Entonces hablamos, el anterior se utiliza para los diseños, para la creación de productos plataforma y para la creación de productos fundamentalmente nuevos. ¿Listo? Para esas dos familias. Este tipo de diseño, que se llama diseño adaptativo o síntesis, pues ustedes por el color saben que se coloca o se utiliza para derivados de las plataformas, ¿sí? El producto, como por ejemplo las aplicaciones que se generan para eso.
Bueno, el diseño adaptativo o síntesis lo que hace es que, un momentico, muchachos. El diseño adaptativo o síntesis lo que hace es adaptar un sistema o una tecnología conocida a una tarea cambiante o evolucionarla de una forma significativa hacia un nuevo subsistema. ¿Qué me refiero con eso? Básicamente el diseño adaptativo es adaptar un sistema a otro sistema que ya está creado, que es precisamente lo que les explicaba ahorita con el derivado de la plataforma, ¿sí? Yo tengo el sistema operativo Windows y lo que hago es un programa que funcione bajo esa plataforma Windows. Entonces tengo que entender el funcionamiento de Windows para poder basar las características de mi aplicación en esa plataforma. En este caso, lo que ustedes ven acá es una mesa de billar. La mesa de billar lo que está haciendo es adaptando un sistema a otro, es decir, la carrocería de este Mustang que ustedes ven acá, lo colocan como si fuera una mesa de billar. Por supuesto, esto no es un carro, ¿no? Está teniendo la apariencia de un carro, entonces lo que está haciendo es adaptando la apariencia de un carro a una mesa de billar, buscando que esto responda, digamos, a una tendencia y es las personas que les gusta coleccionar carros o ese tipo de cosas, pues, o cosas relacionadas con carros o con motores, pues van a poder a querer tener, digamos, una mesa de billar con estas características. Una manera muy fácil de entender este tema del diseño adaptativo es, por ejemplo, digamos que usted tiene una bicicleta y está cansado de cuando usted va a desplazarse pues por la ciudad, está cansado de dar pedal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se compra un motor eléctrico y se lo adapta a la bicicleta. O su papá tiene, por ejemplo, una guadaña por ahí que ya no utiliza de la finca. Entonces lo que hace usted es desbaratar la guadaña y ponerle el motor de la guadaña a la bicicleta. Entonces ahí usted acaba de hacer diseño adaptativo. ¿Por qué? Porque está utilizando una guadaña que es un sistema y se la está adaptando a la bicicleta que es otro sistema. Entonces está cogiendo las cosas de una para poner a trabajar a la otra y le está dando una innovación en el proceso. Entonces, por eso no requieren una amplia reestructuración del medio, porque las dos cosas sirven para cosas diferentes, simplemente que unidas generan un nuevo producto. Entonces, ese es el diseño adaptativo. Luego está la variante de diseño. Ojo, este se aplica, como su color lo pueden relacionar, a los tipos de proyectos que son las mejoras incrementales al producto existente. Entonces aquí se involucra el cambio de parámetros o aspectos tangibles como el tamaño, la forma, el color, los materiales, parámetros de control, etc. Es decir, si yo voy a hacer una mejora incremental, lo que voy a hacer es aplicar una variante de diseño. La variante de diseño implica que tengo que estudiar cómo funciona el producto anterior para poder plantear una innovación incremental sobre las funciones de ese producto, entendiendo que las nuevas funciones pues, van a ser mucho más eficaces y eficientes para desarrollar las tareas. Entonces, se modifica el desempeño, pero no cambia la configuración. ¿Qué quiere decir eso? El producto sigue, o sea, hace lo mismo que el anterior. Lo que pasa es que el nuevo lo hace mejor, ¿sí? Entonces modifica el desempeño. Este ejemplo que ustedes ven acá es una nevera de Electrolux que diseñó este personaje. Una nevera que hace lo mismo que las neveras convencionales, ¿sí? La nevera convencional enfría y la parte de congelación congela, como su nombre lo indica. La diferencia que tiene esta nevera y por la cual se le aplicó variante de diseño es que esta es una nevera modular. Ahí es donde está la innovación. Entonces, por ejemplo, ustedes la ven aquí. ¿Qué hace la nevera? La nevera tiene un módulo aquí abajo que es como el motor, donde está toda la parte eléctrica del electrodoméstico. Y yo le puedo añadir diferentes módulos para que funcionen con esa misma base. Entonces, por ejemplo, le añado un módulo de nevera, ¿sí? Para guardar, qué sé yo, los vegetales. Le añado un módulo de congelador. Entonces, tengo una nevera pequeñita, ¿sí? Si yo vivo solo, entonces compro esta nevera. Pero si de pronto me casé y tuve hijos, pues entonces no tengo que cambiar la nevera para poder guardar más cosas, sino que simplemente compro módulos adicionales y lo que hago es colocárselos. Entonces, mire, la nevera sigue siendo la misma nevera, simplemente que lo que hace lo hace mejor. ¿Por qué? Porque es una nevera modular, ¿sí?
Entonces, eso es lo que significa la variante de diseño. Entonces, tenemos, primera, diseños originales o innovación. Segunda, diseño adaptativo o síntesis. Tercera, variante de diseño. Y finalmente, tenemos el rediseño. El rediseño, digamos que ustedes han escuchado hablar de él. La diferencia es que para el rediseño se generan, o bueno, no todo el mundo tiene la concepción correcta de qué es rediseño. El rediseño únicamente implica parámetros formales o estéticos, o sea, parámetros de cambio formales o estéticos, no necesariamente de modificación del desempeño. Y precisamente por esa razón es que el rediseño tiende a confundirse con variante de diseño, es decir, con el anterior que vimos, con este. ¿Por qué? Mire lo que dice acá, no significa variante de diseño. El producto existe, pero requiere ser modificado para cumplir con los nuevos criterios. Pueden ser de lo demandado en el mercado. Es decir, el rediseño responde a tendencias de consumo. En este caso, la variante de diseño no. La variante de diseño lo que responde es a una mejora en el desempeño. Entonces, se puede realizar a través de la adaptación o modificación o la innovación tecnológica. Entonces, el rediseño solamente se hace o solamente ejecuto yo rediseño cuando estoy haciendo que un producto se vea más bonito para cumplir con los, digamos, los estándares en las tendencias en el mercado en el momento, o cuando cambio su forma, ¿sí? Pero no con el desempeño. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, usted tiene un Mazda 2, ¿sí? Y el Mazda 2 modelo 2016. Entonces, ese Mazda 2 modelo 2016, digamos, tiene unas farolas alargaditas y no sé qué. Y sale el modelo 2017 y le cambia la forma a las farolas. Entonces, ya no son alargaditas, sino que son más redondas. Eso es un cambio de rediseño. ¿Ya? Ojo, si la farola, por ejemplo, antes era el bombillo amarillo convencional y en el año 2017 cambia y ya no es con bombillo convencional, sino que es una iluminación LED, ojo que ahí ya no es rediseño solamente. Ahí el rediseño viene acompañado de variante de diseño. ¿Por qué? Porque hay una mejora en el desempeño de la iluminación. ¿Sí? El bombillo amarillo no ilumina lo mismo que ilumina la lámpara LED. Entonces ahí hay una mejora en el desempeño. De igual manera, si el 2016, digamos, no tiene tecnología, ninguna tecnología de ahorro de combustible, y en el 2017 sale la tecnología, por ejemplo, SkyActiv, que permite ser muy económica en el combustible y todo eso, pues ahí hay una mejora del desempeño. Eso sería una variante de diseño, más no un rediseño. Entonces, ojo, el rediseño únicamente implica cambio formal o cambio estético. Listo, este ejemplo que ustedes ven acá son unos zapatos Nike que ofrecen o están respondiendo, digamos, una tendencia en el mercado que es una tendencia ecológica, y es el aprovechamiento de la materia prima. Si ustedes ven, pues estos son productos, estos son zapatos que son totalmente nuevos, pero si ustedes ven las diferentes partes del zapato y la capellada y bueno, los laterales y todo eso, miren que están hechos como por modulitos triangulares. Entonces, estos zapatos se construyen, por ejemplo, sale una producción de Nike y se hacen los cortes de los zapatos normales. Y de los cortes, de los retazos que sobran, lo que hacen es cortarlos en triángulos y después hay una máquina que los une y los cose. Y de todos estos materiales, entonces lo que hacen es generar zapatos. Entonces lo que están haciendo es aprovechar el material que sobra para crear zapatos a partir de eso. Lo mismo pasa con la suela. Entonces la suela, los retazos del plástico que sobra, entonces vuelven y los pican, los peletizan y otra vez los reciclan para poder generar la suela de estos zapatos. Entonces siguen siendo zapatos, funcionan de la misma manera, no tienen nada de tecnología, no tienen nada, es decir, no están modificando el desempeño. Estos zapatos, si ustedes los compran y se los ponen, no lo hacen correr más, no lo hacen que pueda saltar más alto, nada de eso. Lo que están haciendo realmente es simplemente responder a una tendencia que es la tendencia ecológica. Bien. En cualquiera de los casos que acabamos de ver, pues está generando innovación. Lo importante allí es identificar qué tipo de innovación se está generando.
Innovación radical es cuando surge algo totalmente nuevo y busca romper el paradigma existente. En ese caso, la innovación radical se aplicaría al tipo de diseño de innovación, o digamos el diseño innovador, que es este, diseño original o innovador, y lo aplicaríamos para los dos tipos de familias que son los productos fundamentalmente nuevos, ¿sí? Y las plataformas de productos, nuevas plataformas de productos. Mire que aquí dice diseño original o innovación, lo que se aplica. ¿Bien? Y la innovación incremental, que son las mejoras consecutivas sobre un producto para mantenerlo vigente en el mercado. Entonces la aplicaríamos ¿a cuáles? Para tener un feedback ahí a ver si me están entendiendo. Para los que son variantes de diseño o Variante de rediseño. diseño, correcto, y que ese Bueno. corresponde, la variante de diseño corresponde a qué tipo de proyecto. Cuando ya existe una base de un diseño, lo que está buscando es no cambiar la base, sino que simplemente darle un nuevo enfoque. Ajá, modificar el desempeño, ¿sí? Entonces es mejora incremental al producto existente, Y exactamente. ya el rediseño pues ya responde a una tendencia. Correcto, exactamente. Entonces, bueno, espero pues que esta vaina haya quedado clara porque de todas maneras ustedes van a tener que enmarcar el proyecto formativo integrador en algunas de estas 4 familias de tipos de proyectos y van a tener que aplicar el tipo de diseño respectivo, es decir, diseño innovador, diseño diseño adaptativo, variante de diseño y rediseño, ¿listo? Entonces, bueno. Esos son los 2 temas pues, que íbamos a ver aquí en esta clase. ¿Alguien iba a preguntar por ahí algo? Sí, yo, profe. Cuénteme. Para los diseños adaptativos, ¿se realiza una innovación incremental o radical? Para el diseño adaptativo es una innovación incremental, porque cuando usted está hablando de adaptativo, está hablando de 2 cosas que ya existen. Entonces, pues no pueden ser, digamos, innovación radical como tal, porque la innovación radical implica el cambio de paradigma, o sea, la creación de un nuevo producto o de una nueva tecnología. Entonces, en ese caso sería innovación incremental. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ahora sí, en la página les voy a decir dónde hayan ustedes. Un momentico ya esta parte para que no quede el video tan largo. La pausa. Dice por acá, el proyecto deberá estar enmarcado en los 3 pilares siguientes: innovación, diseño centrado en el usuario y la sostenibilidad. Cuando hablamos de innovación es que el producto no debe ser, o sea, el juego no debe estar creado, sino que debe ser totalmente novedoso. Ustedes sí pueden basarse en cosas ya existentes, por ejemplo, para establecer una dinámica de juego o una temática de juego, sí, pero debe ser, o sea, eso lo deben crear ustedes. En este caso estaríamos hablando de innovación radical, no de innovación incremental. ¿Listo? Diseño centrado en el usuario quiere decir que el usuario debe poder interactuar, el usuario o los usuarios deben poder interactuar con el juego, de manera que esto no puede ser un juego virtual, tiene que ser o sea, si de pronto tiene un componente virtual, tiene que haber también un componente de hardware, es decir, algo físico, un objeto con el que se pueda jugar, ya sea que ustedes desarrollen un control o un tablero de juegos o tenga fichas o cartas o bueno, no sé, pero debería tener eso como premisa, ¿sí? Un diseño centrado en el usuario. Y cuando se habla de la sostenibilidad es que el diseño del juego esté relacionado con algún aspecto sostenible, que puede estar, por ejemplo, en el tema de la producción, sostenibilidad de la producción o sostenibilidad desde la dinámica de juego, o sea, que enseñe, por ejemplo, la sostenibilidad o que sea la sostenibilidad desde el objetivo que logre, por ejemplo, la dinámica del juego como tal. Entonces puede ser de ese tipo de cosas o de otras que a ustedes se les ocurran, es decir, la sostenibilidad también debe ser uno de los pilares. Bueno, los diseños deben tener como eje principal uno de los 2 objetivos de desarrollo sostenible correspondiente. Con eso me refiero a estos 2 objetivos de desarrollo sostenible: producción y consumo responsables, salud y bienestar. Ahorita les explico con una página web
para que ustedes amplíen más estos conceptos de los objetivos de desarrollo sostenible. No se realizarán proyectos enfocados al juego de mesa que incluyan apuestas de cualquier tipo. ¿Sí? Es decir, el juego que ustedes desarrollen no debería tener, o no debería, su finalidad no debería ser por apostar algo. No puede estar basado en ningún tipo de juego de mesa tradicional como naipes, baraja española, dominó, parqués, ajedrez, monopolio, uno, escalera, damas chinas. Bueno, esta vaina pues que son como unas carticas allí. Ojo, cuando se habla de que no puede estar basado en ningún tipo de juego, nos referimos a que no va a hacer un parqués y lo va a engallar, ¿sí? Ya no se va a la cárcel, sino que va a la teletransportación, ¿sí? No se trata de eso, sino que ustedes pueden tomar como concepto esos juegos, pero como el producto debe ser innovador, no necesariamente ese concepto debe estar literalmente aplicado, sino que lo pueden tomar simplemente como concepto de dinámica de juego e incluirle cosas adicionales. Pero no se trata de engallar el juego, ¿sí? No se trata de que voy a hacer un juego de cartas que funcione con el mismo naipe pues, de los 4 palos y los 10 o 15 números, ¿sí? Bueno, el proyecto no podrá ser evaluado solamente desde el punto de vista comunicativo y estético formal, se evaluarán también aspectos funcionales. ¿Por qué se puso este punto? Pues porque obviamente es entendible que ustedes acá no son diseñadores gráficos ni diseñadores industriales, sin embargo, sentimos que sí pueden tener un fuerte componente desde el punto de vista de la parte funcional, que ustedes son muy buenos para resolver ese tipo de cosas. Me refiero a aplicar cosas que ya han visto para hacerlas funcionales. ¿Sí? Cuando ustedes tienen que entregar maquetas o algunos elementos de este tipo, entonces que tenga, por ejemplo, una tecnología que utilice un Arduino o que utilice, digamos, unos LEDs o, bueno, o pilas o cualquier cosa de esa. Deberá tener componentes tecnológicos. Los diseños que el equipo desarrolle que involucren componentes de software deberán también tener una componente de hardware, es decir, un objeto con la que el usuario interactúe. Esto se los había explicado ya también en uno de los pilares, que es el diseño centrado en el usuario. El contexto de trabajo que defina cada equipo deberá tener en cuenta la facilidad de acceso y someterse a riesgos sanitarios y de otra índole. Es decir, que dentro del contexto de trabajo que ustedes estén desarrollando el juego, pues traten de, obviamente, que sea de fácil acceso a la investigación, que de pronto no implique que ustedes tengan que desplazarse o ponerse en riesgo por el tema pues de la pandemia y todo este rollo, sino cosas más bien que puedan investigar por internet, de pronto con libros que descarguen o libros o cosas que consigan o que les presten o cosas ahí, pero que no implique, digamos, tener que desplazarse a una comunidad para hacer un estudio de alguna cosa o algo así, ¿listo? Tratar de que eso no sea así. Los modelos entregados por los equipos de trabajo deberán ser presentados en escala real 1:1 de manera digital. Para el caso del modelo con representación funcional, en la semana 17 se deberá hacer validación con usuarios reales. Esto pues es un punto que esperamos que pueda darse, y es que ojalá el juego se pueda producir al final, pero en caso tal de que no se pueda producir un prototipo, pues que podamos hacer la explicación de manera virtual, o que en su defecto se puedan hacer la validación con usuarios reales, es decir, que de pronto podamos con un grupo de amigos ponerlo en práctica y empezar a desarrollar la dinámica de juego, y al final decir, bueno, ¿usted qué aprendió de este juego? ¿Qué tal le pareció el juego? Sí, que lo podamos evaluar también, obviamente, con personas que hagan parte de ese grupo focal al cual nos estamos refiriendo. Los avances del proyecto se realizarán solamente a través de infografías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las entregas las vamos a hacer a través de material infográfico. No me vayan a entregar, como les decía, trabajos escritos, eso lo guardan para el final, o sea, vayan desarrollándoles y vayan documentando el trabajo, pero para el final, para establecer el trabajo escrito. Y cuando se hable de infografías, es hacer presentaciones que sean muy gráficas,
donde ustedes, o sea, es más valioso para nosotros el tema de que cuando ustedes estén presentando puedan entender la idea y puedan transmitirla, o sea, enfocarse en capacidades de narrativa, de aspectos visuales a la hora de composición de imágenes, lenguaje icónico, metáforas visuales, como todo este tipo de cosas que las puedan utilizar. Hay diferentes herramientas que pueden utilizar, pues aparte del PowerPoint hay Prezi, bueno, hay un montón de aplicaciones por allí que les pueden servir para eso. Y por supuesto también sería muy chévere que pudieran incluir audiovisual, es decir, hoy en día todo el mundo la tiene muy fácil porque todos los teléfonos graban video. Entonces, si pueden grabarse ustedes o los avances del proyecto también pueden grabarlos en video y tener ese material allí para presentarlo en las entregas, pues sería muy valioso. Se debe hacer uso del lenguaje apropiado técnico para comunicar el proyecto, pues esto es que no digan, no, es que este es el cosito que va aquí, no, o sea, pónganle un nombre técnico a las cosas y empiecen a hablar con propiedad de lo que están creando. Bueno, tener en cuenta que todos los proyectos del curso deben estar alineados con un buen análisis del componente ambiental, social, legal y económico. Lo anterior con el fin de abarcar todos los frentes al momento de diseñar e implementar una solución a una problemática. Pues simplemente que tengan en cuenta esto, o sea, cómo un juego o la dinámica de juego puede afectar componentes ambientales, sociales, por ejemplo, me imagino, no sé si algunos de ustedes han jugado parchís. Bueno, mucha gente se ha disgustado jugando parchís que porque me mandó a la cárcel, que porque esto, que porque lo otro. Entonces, miren que la influencia social que puede tener un juego, ¿listo? La influencia legal que puede tener un juego también, y piensen también en la influencia económica que puede tener un juego. Me refiero a que puede ser un juego que enseñe de aspectos económicos, de aspectos legales, de aspectos ambientales y de aspectos sociales, ¿sí? No sé, por ejemplo, un juego que enseña a sembrar, un juego que enseñe a mejorar las finanzas, ¿sí? O sea, estamos hablando de aspectos económicos y legales. Bueno, cosas de ese tipo son válidas. Con respecto a estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible, hay una vaina que se llama los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y está esta paginita. Entonces, para que ustedes sepan cuáles son los dos objetivos, producción y consumo responsable y salud y bienestar, por aquí, por ejemplo, está salud y bienestar. Entonces, si usted se mete acá, ahí le explican qué es, o sea, qué significa este objetivo de desarrollo sostenible. Les voy a colocar ahí en el chat ese tema. ¿Listo? Entonces, aquí está salud y bienestar. Y ya les voy a poner el otro. Producción y consumo responsables. Ese creo que está enmarcado, creo que es aquí. Momentico. No, este creo que no hace parte entonces de acá. Pero un momentico, yo les... Bueno, es este. Ah, es el 12. Es que no lo había visto. Ve, tan raro. Bueno, es este. Listo, entonces ahí les dejo los dos objetivos de desarrollo sostenible. Es más, de hecho, venga, yo se los copio aquí en la página.
En la sala de chats los voy a dejar. ¿Listo? Listo. Entonces ahí les dejo para que ustedes los puedan, mejor dicho, los tengan ahí permanentemente y puedan revisarlos. Bueno, no sé si entienden más o menos la idea. Les voy a mostrar ejemplos. Por aquí hay un... esperen un momentico. ¿Cómo es que llama esa empresa? Bueno, píllense estos juegos. Un momentico a ver si... Es que esta no es la página... Ah, sí. Bueno, fíjense estos juegos. Les voy a poner esta página de referencia también por acá. Ahí en la página también les dejo la sala de chat les dejo el enlace. Bueno, aquí hay un tema y es que esto es una página, una empresa de un man de aquí de Colombia que tiene unos juegos bien chéveres, pues bien interesantes. Bueno, aquí hay unos rompecabezas y unas vainas, pero bueno, por ejemplo, miren este que es un rompecabezas en 3D que permite armar pues como este detalle acá o unos barquitos o unas cositas, bueno, esto. Pero adicionalmente, por ejemplo, juegos de destreza mental. Entonces aquí hay varios. Fíjense, por ejemplo, este juego que se llama Laberinto Tridimensional con Ascensores. Entonces, por ejemplo, un juego de estos ayuda sí, pues al tema de la destreza mental, de cómo lograr, digamos, a través de esta dinámica de juego, resolver situaciones complicadas, por ejemplo, de problemas, de cómo resolver estas determinadas pues, situaciones. Entonces, mire lo que pasa acá. Esta bolita tiene uno que sacarla, o sea, ya tiene una entrada y tiene una cosa de salida, pero él tiene que ir moviendo estas cositas de acá. Es que no hay como un video allí. Yo busco un video acá en YouTube. Véalo aquí. Un momentico, yo dejo de grabar acá porque si no, no me permite subir YouTube el video. Bueno, la manera de presentarlo dice por aquí, elementos a tener en cuenta para la presentación del problema de investigación. Descripción general de la temática, narración en la que se aprecie en qué consiste el problema, en qué contexto se desarrolla, así como sus actores. Pregunta-problema, donde se plantea el interrogante de la problemática elegida. Justificación, texto fluido y argumentado en el que se explicite por qué se busca mitigar la problemática mencionada, teniendo en cuenta justificar los aspectos que sean pertinentes con relación a esto, académico, social, económico, ambiental, tecnológico. Es decir, la justificación de por qué van a desarrollar ese juego que ustedes escojan dentro de la descripción general del contexto. Árbol de problemas donde se evidencian las relaciones causa-efecto y la orientación de la problemática basada en los alcances y efectos de su análisis.
Objetivo general, propósito o fin observable, medible y alcanzable. Una redacción clara y precisa, concreta, redactando con verbo en infinitivo. Referencias bibliográficas a estudiar, entonces indicar al menos 6 referencias bibliográficas serias. Ojo esto de rincondelvago.com y esas cosas, ¿no? Sí, libros, revistas científicas, etcétera, que serán estudiadas a modo de antecedentes y marco teórico. Y programación de actividades, que ojo, aquí lo que hay que hacer es como una especie de cronograma de trabajo. Pueden ustedes basarse, pues para que les quede más fácil el tema del cronograma, pueden ustedes basarse en la programación, entendiendo pues que aquí en la programación les dicen más o menos en qué tema vamos y todo eso, ¿sí? Esto aquí es presentación, esta entrega incluye la presentación de la definición del problema. Esta entrega es presentación de alternativas individual, selección de alternativas y ya aquí vienen los aspectos de desarrollo de la fase ejecutiva. Entonces se puede decir que las primeras 5 clases son fase de análisis, las siguientes de la semana 6 a la semana 11 son fase creativa y de la semana 12 a la semana 16 son fase de ejecución, ¿sí? Para que más o menos tengan como una idea allí del cronograma y puedan plantearlo. No necesito que sea muy detallado, simplemente que ustedes digan, para la semana tal ya debemos tener, por ejemplo, tal tema o tales cosas investigadas, ya debemos haber establecido las ideas que vamos a desarrollar, ¿sí? Cosas como ese tipo, muy generalizadas. Bueno, y venga una cosa que de una vez lo subo para que no se me vaya a olvidar, que eso estaba por estas fichas, las voy a subir a la carpeta de la definición del problema, perdón, del proyecto formativo integrador. Voy a subirlo acá. Listo, póngale cuidado. Estas fichas que ustedes ven acá, la ficha de identificación del problema. Entonces mire lo que dice. Listo, entonces mire lo que dice. Un momentico, yo lo amplío. Ya. Entonces dice por acá. Componentes del problema, tiempo, lugar, contexto. Entonces, tiempo, ejemplo de preguntas orientadoras. Entonces, ¿hace cuánto ocurre? Requerimiento de cada componente, analizar histórico de la existencia del problema, se debe analizar al menos 3 fuentes diferentes, citar usando normas APA y descripción de cada componente. Entonces, acá, por ejemplo, el contexto, ¿sí? ¿Hace cuánto ocurre ese contexto y cuál es la situación? Describir la situación con relación al tiempo de ese contexto. Lugar, ¿dónde ocurre la problemática? Entonces, condiciones geográficas de espacio y del lugar en el que el problema es relevante. Bien. Y el contexto, a qué o quiénes ocurre, para quién ocurre, por qué ocurre, es decir, detallar todas las características cuantitativas y cualitativas de la población objetivo de estudio. Esto, ¿cómo se dice? ¿Desde cuándo está ocurriendo el problema? ¿Dónde está ocurriendo el problema? Y cuáles son las características del problema, ¿sí? Entendiendo pues cuáles, o identificando más bien cuáles son los usuarios directos, indirectos, por qué se está generando esta situación del problema, y formulación del problema va aquí. ¿Listo? Entonces aquí formulan el problema, o sea, se necesita o se requiere, bueno, aunque aquí se evite utilizar frases como se necesita, hace falta, no existe, no hay. Entonces aquí el requerimiento es un juego que permita enseñar, por ejemplo, a los niños del campo a sembrar con cultivos hidropónicos en las épocas del año tal, no sé qué. Sí, más o menos ese tipo de situaciones, ya dependiendo obviamente de lo que cada grupo desarrolle. Por supuesto, si necesitan una orientación sobre eso, entonces a través del correo electrónico les recomiendo pues que me dejen un mensajito allí, me escriban, pónganse de acuerdo porque como el trabajo es grupo, entonces no me escriban los 5, sino pónganse de acuerdo y me escribe uno. Y traten de... bueno, no, esto es para más adelante, esto todavía no.
Y aquí está la ficha de identificación del problema, que es a la que se refiere esta parte de acá. Bueno, por aquí habla una cosa de unas fichas, es esa ficha, ¿listo? Entonces, traten de leerse bien esto, identifiquen pues como la problemática sobre lo cual desean trabajar para desarrollar un juego basado en esa problemática. Y traten de que no sea una sola problemática, sino más bien sean proactivos en términos del grupo, que si pueden sacar entre los 5 integrantes 2, 3 problemas, pues muchísimo mejor, porque eso va a hacer que tengamos de dónde escoger, ¿sí? Y poder generar los problemas. Asegúrense de escoger uno de los dos objetivos de desarrollo sostenible, solamente trabajar en uno, ¿sí? Entonces léanse bien en qué consisten estos dos objetivos para saber con cuál quieren trabajar y entonces empiecen a basar la temática del juego en alguno de estos dos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, miren los referentes, ¿listo? Yo sé, pues sí entiendo que de pronto ahorita está como muy amplio el tema, pero seguramente cuando ya se empiecen a investigar ya le van a encontrar como una orientación. Entonces, me gustaría que avanzaran en el transcurso de esta semana para que en la próxima clase, que al final de la clase, después de que hagamos la parte teórica, vamos a reunirnos pues con los grupos, más o menos me vayan comentando qué han pensado, qué ideas tienen y bueno, todo lo demás, para poder iniciar el tema de la definición del problema. Entonces vayan investigando por lo pronto, vayan estableciendo como ese marco teórico y lo revisamos entonces la próxima clase. No necesito que se extiendan mucho, realmente me interesa más que lo comprendan ustedes y que cuando me lo vayan a contar lo sepan entender con propiedad, ¿sí? Que lo puedan explicar de una manera clara para que yo lo pueda comprender. Es más o menos por dónde quieren meterse como por el lado del juego y todo eso. Levantando la información. Entonces, bueno, nada, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. Ahorita subo el video de esta clase para que les quede de referencia dentro de este enlace y lo puedan consultar. Ya saben que en la parte final hablamos de la parte del proyecto y expliqué pues como los detalles. Listo, no es más. Nada, cuídense mucho y nos estamos hablando hasta dentro de 8 días si Dios quiere. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, cuídense. Chao, profe. Muchas gracias. Vale, cuídense. Bueno, muchas gracias.